Perfecto. Sí, ahí Ahora sí. está. Ok. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Primero, darle la bienvenida a Wilmar y a Khaled. Wilmar de Perú y Khaled de Panamá. Por el momento, pues son los únicos participantes, así que vamos a tener bastante espacio para que pregunten todo lo que tengan ahí dudas. Darles la bienvenida de parte del PMI Capítulo Nicaragua. Decirles que estamos acá apoyando en este proceso de certificación, que ustedes tienen interés para certificarse como CAPM. Esta noche nos acompaña el ingeniero William Oporta. Él es ingeniero civil y tiene más de 8 años de experiencia. Actualmente trabaja para el grupo Integra y tiene ya más de un año de ser voluntario del capítulo PMI de Nicaragua. Es también nicaragüense. Así que él nos estará brindando su apoyo para hablarnos un poco del capítulo referido a recursos y bueno, y tratar de dilucidar las dudas que tengan ustedes o cualquier apoyo que necesiten. Así que les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues William, te doy la palabra. Adelante. Ok. Bueno, reciban todos saludos de mi parte, muchachos. Antes de iniciar, tengo que decirlo porque si no, siento que es una cuestión que me va a quedar ahí. Me siento un poco nervioso por la audiencia que tenemos. Le comentaba a Biel que antes de iniciar, no es la audiencia a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, pues ya lo dije, ya me quité eso, y pues vamos a darle. Entonces, les voy a compartir mi pantalla ahorita. Por favor, confírmenme que todos tienen acceso a Sí, lo que yo la estoy. veo. Correcto, Ok, sí, se ve, sí. ok, Sí, listo se ve. entonces. Entonces, les agradezco pues porque estén acá. Eh, Como decía Bielka, soy ingeniero civil. Actualmente trabajo para una empresa consultora, Grupo Integra. Me dedico actualmente a la parte de carreteras, soy especialista en la parte de carreteras. Ya tengo un rato de estar trabajando en esto, pues, y recientemente, pues, me certifiqué como PMP, y pues estoy ya implementando todas las herramientas que el estándar nos facilita para poder hacer de mis proyectos algo mejor y entregar un producto de mayor valor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de los recursos y como parte de todas las áreas de conocimiento que tiene el estándar, ¿verdad? Entonces, recordemos que PMBOK trabaja a través de los grupos de procesos. Todas las áreas de conocimiento tienen grupos de procesos asociados, tienen procesos de iniciación, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control y de cierre. Entonces, en el caso específico de los recursos, eh, vamos a verlos pues en el transcurso de todo el desarrollo de los proyectos. Entonces, antes de pasar explícitamente a la parte de gestión de los recursos, creo, eh, me gustaría que miráramos esta parte. Un proyecto tiene muchas fases. Un proyecto se divide, dependiendo del ciclo de vida que tenga el proyecto, se divide en inicio, en planificación, ya una vez como tal la ejecución, esa ejecución se monitorea y se controla y luego una vez que se termina, se cierra. Entonces, todas las áreas de conocimiento, así como les comentaba, tienen grupos de procesos asociados en cada una de las 5 etapas, en el inicio, en la planificación, en la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre. William, te puedo interrumpir un segundo, discúlpame. Dígame. Como te di como coanfitrión, parece que me lo quité yo y hay gente esperando que no puede entrar. ¿Qué hago Si entonces? querés, dame por favor, ubicate en participantes y me das a mí, me asignas otra vez como anfitrión para no estarte interrumpiendo y yo voy dándole ingreso a la Ok, sala ok, a las ok, ok. personas que esperen. Bielka. Ok. En More, Ahí, ¿verdad? ahí presionás sobre Ok, mi nombre, entonces, asignar, make co-host, exacto, exacto, host por o favor. co-host. Puede ser co-host, mejor host, porque no sé si podré. Ok, probemos. A ver.
Oh, sí, tenemos bastante esperando. Permítanme un segundo y voy admitiendo. Listo. Oh, mis disculpas a todas las personas que estaban esperando. Bienvenidos. Veo que de 2 participantes pasamos a 22. No sé si logran escucharme los que recién ingresan. Buenas noches, sí señora, fuerte y claro. Bienvenidos, les saluda Bielka de PMI Nicaragua. Y estamos pues prácticamente iniciando. Le doy la palabra entonces a William para que retome la presentación y bueno, pues podamos continuar sin interrupciones. Yo voy a estar acá pendiente de las personas que están pidiendo ser admitidos para que vayan ingresando. Les dejo pues con William Oporte y él es el que estará haciéndonos la presentación del capítulo referido a gestión de recursos. También es nicaragüense, ingeniero civil con más de 8 años de experiencia. Te dejo entonces, William, mis disculpas. Ok, recapitulando para los que acabamos de entrar, recordemos que el estándar trabaja a través de fases. Tenemos 5 grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Estos, a su vez, estos 5 grupos de procesos se repiten en cada una de las partes o en cada uno de los ciclos que tiene un proyecto. El proyecto inicia, el proyecto planificamos el inicio, ejecutamos el inicio, monitoreamos y controlamos el inicio y cerramos el inicio. Pasamos a la siguiente fase, el proyecto, planificamos la planificación, ejecutamos la planificación, monitoreamos y controlamos la planificación y cerramos la planificación. Y a su vez, cada vez que avanzamos sobre el proyecto, volvemos a repetir los grupos de procesos cuantas veces sean necesarios. En la diapositiva que estamos viendo en este momento, se representa lo que acabamos de comentar ahorita. Los proyectos tienen diferentes fases y en cada una de esas fases aplicamos los 5 grupos de procesos a cada una de las áreas de conocimiento. En específico, el día de hoy, que vamos a estar hablando de los recursos, aplicamos también los grupos de procesos. En este caso, los recursos tienen 5 procesos. Tiene 2 procesos en la planificación, 3 procesos en la ejecución y 1 proceso en el control. Recordemos que el estándar se basa en grupos de proceso, grupos de proceso, áreas de conocimiento, que las vamos a ver siempre entre cada una de ellas, y estas a su vez se interrelacionan porque tienen entradas, tienen herramientas y tienen salidas. Entonces, las salidas de un proceso se convierten en entradas de otro proceso. Una vez que entran a un proceso específico, aplicamos herramientas y esas herramientas nos dan una salida. Entonces, y esas salidas a su vez van a ser entradas de otros procesos. En el caso específico de los recursos, como les comentaba, tenemos 6 procesos. Estos procesos consisten en lo siguiente: planificar los recursos, estimar los recursos de las actividades, adquirir el equipo, desarrollar el equipo, dirigir al equipo y controlar los recursos. Como pueden ver, repetimos, ¿verdad? Tiene 2 procesos en la planificación, 3 procesos en la ejecución y 1 proceso en el monitoreo y control. Como pueden ver en la diapositiva que les estamos mostrando en este momento, al inicio de todo proyecto, nosotros planificamos los recursos y estimamos la cantidad de recursos que vamos a necesitar. Entiéndase recursos como mano de obra, herramientas, materiales y equipos, ¿verdad? Y hablando de equipos como equipo de personas. A su vez, vamos a tener 3 procesos en la ejecución, porque esto es un proceso iterativo, porque cuando nosotros planificamos los recursos, cuando nos vamos y empezamos a ejecutar, puede ser
que las estimaciones iniciales que hicimos necesiten actualización. Entonces, en los procesos de ejecución empezamos a actualizar, y una vez que tenemos esa parte actualizada, controlamos los recursos. Entonces, a partir de ahorita vamos a empezar a ver cada uno de los procesos de manera un poco más detallada, y vamos a enfatizar, siempre vamos a enfatizar en la parte de planificación, porque la parte de planificación es la base central para que el proyecto se desarrolle adecuadamente en el tiempo. Entonces, Solo ¿en qué una pregunta. En la lámina anterior, es que veo que dice cronograma, pero se refiere a los recursos realmente. Falla técnica. Ok. Aquí, gestión de los recursos. Ok, listo. Entonces, ¿en qué consiste la gestión de los recursos? La gestión de los recursos incluye todos los procesos relacionados para identificar, adquirir y gestionar todos los recursos necesarios para la finalización con éxito del proyecto, ¿verdad? Aquí debemos de separar, debemos de distinguir dos cosas, ¿verdad? Las habilidades y competencias de los recursos humanos y los equipos, entiéndase, ¿verdad? Los recursos humanos es una cosa y los equipos necesarios para realizar los trabajos como otra. Entonces, aquí, nuevamente, ¿verdad? Recuerden, 6 procesos. Planificar la gestión de los recursos, estimar los recursos de las actividades, que estimar los recursos de las actividades lo traemos de otras áreas de conocimiento. Recordemos que para gestionar los recursos, para poder planificar los recursos, debemos de tomar en cuenta los costos, y debemos de tomar en cuenta el cronograma, ¿verdad? Recuerden que cuando desarrollamos el alcance, creamos la EDT. Dentro de la EDT desarrollamos el diccionario de la EDT, y dentro del diccionario de la EDT nosotros empezamos a describir al inicio, ¿verdad? Cuando la hacemos por primera vez, a grandes rasgos cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Una vez conocidos los recursos, calculamos costos y calculamos tiempo. Recuerden que es un proceso iterativo donde estas 3 cosas, los recursos, el costo y el tiempo, todas se interrelacionan. Entonces, vamos a ir viendo en detalle, ¿verdad? Entonces, planificar la gestión de los recursos. ¿En qué consiste planificar la gestión de los recursos? Hago énfasis en la parte de planificación porque, vuelvo y les repito, la parte de planificación va a ser la base de implementación de todos los recursos y la gestión de los recursos durante la ejecución del proyecto. Entonces, la planificación de los recursos consiste en identificar, documentar todos los roles, responsabilidades del recurso humano, así como de todos los equipos que nosotros necesitamos. Entonces, en esta diapositiva que les estamos mostrando en este momento, debemos de tomar en cuenta todo el proceso. Cuando analicen esto, cuando lo vean esto en la literatura, traten de seguir el flujo. Las flechas en este momento lo que nos indican es el flujo de la información, cómo viene hacia cada uno de los procesos. Entonces, ¿qué es lo que necesito para planificar la gestión de los recursos? Necesito el acta de constitución del proyecto, porque en el acta de constitución del proyecto de antemano, yo, como dueño del proyecto o como ejecutor del proyecto, como planificador del proyecto, yo determino desde el inicio cuáles son los recursos principales que yo voy a utilizar. Dentro de las entradas que también necesitamos para planificar los recursos, necesitamos el plan de gestión de la calidad y la línea base del alcance. Recordemos que la línea base del alcance consiste en el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. Y a su vez necesitamos también como entrada la gestión, el plan de gestión de la calidad, porque en el plan de gestión de la calidad, ahí también tenemos recursos necesarios para realizar el control de calidad, y a su vez esto también nos va a sumar costos.
Entre otros documentos del proyecto que vamos a necesitar el cronograma del proyecto, la documentación de los requisitos, el registro de riesgo y el registro de los interesados. Miren qué importante que es esta parte del registro de los riesgos y el registro de los interesados. Cuando nosotros definimos el alcance, empiezan a aparecer riesgos. Esos riesgos, cuando nosotros los analizamos, en su momento los van a tener la oportunidad de verlo, esos riesgos nos van a sumar recursos, nos van a sumar costos, nos van a sumar tiempo. Y a su vez, el registro de interesados nos va a ir sumando gente. Nos va a ir sumando gente porque en el registro de los interesados, cuando nosotros empezamos a implementar el proyecto o a planificar el proyecto, en la parte de iniciación, una de las principales cosas que nosotros vamos a tener que hacer es realizar el registro de los interesados. Y recuerden que en la parte de interesados, nosotros también vamos a ver cuál es su influencia, cuál es su poder y qué me puede aportar esa persona al proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos el registro de interesados, esos interesados pueden influir en el proyecto y aumentar la cantidad de recursos que vas a tener que implementar para ejecutar ese proyecto. ¿Qué otras cosas necesitamos como entrada para planificar los recursos? Importantísimo. Los factores ambientales de la empresa, que recuerden, son todos aquellos procesos y políticas que la organización o la empresa tiene para implementar los proyectos. Y a su vez, todos los factores ambientales que tengamos, tanto internos de nosotros mismos como empresa, más todos los externos que se sumen al proyecto. Y que generalmente, como ustedes saben, los factores ambientales donde desarrollamos nosotros los proyectos pueden incluir o pueden obligarnos a incluir más recursos de los que ya en un inicio los hayamos planificado. Entonces, al tener todas estas entradas, le aplicamos herramientas y vamos a tener como salida el plan de gestión de los recursos, que a su vez va a actualizar el plan para la dirección del proyecto. Y una de las salidas más importantes que vamos a tener acá es el acta de constitución del equipo. Esta acta de constitución del equipo, como salida, va a ser entrada para otros procesos que en su momento los van a ver. Va a ser entrada del proceso de costo y entrada del proceso de riesgos, entrada del proceso del tiempo, ¿verdad? Porque todos estos tienen que ser actualizados una vez que empezamos a hacer números de los recursos. Entonces, continuando, recordemos, ¿verdad? Que todos los recursos, cuando hablamos de recursos, es todos los recursos físicos y todos los recursos humanos que vamos a necesitar para desarrollar un proyecto. Ok, entonces, continuando, cuando nosotros planificamos el proyecto, a ver, permítanme. Ok, cuando nosotros gestionamos proyectos, nosotros gestionamos todos los recursos físicos, que son todo el equipo, los materiales, las instalaciones y la infraestructura. Y a su vez, nosotros planificamos cómo vamos a gestionar todo el recurso humano. Entonces, ¿qué elementos debemos de considerar? A ver. Uy, pasamos. Ok. ¿Cómo se relaciona? Miren qué importante que es lo que les vengo transmitiendo desde el inicio, que cómo se relacionan los recursos con la gestión de los interesados. Entonces, la interacción entre estas dos áreas de conocimiento nos permite establecer el subconjunto de los interesados que van a formar el equipo del proyecto, asignando roles y responsabilidades, y todo esto a su vez es lo que nos va a permitir lograr los objetivos en común del proyecto. Entonces, en este caso, ¿cuál es el rol principal del director del proyecto en la gestión de los recursos humanos? Aquí viene la parte de ejecución, porque el estándar, recuerden que tenemos 2 procesos en la planificación y 3 procesos en la ejecución. Entonces, en este caso,
el rol principal del director del proyecto cuando estamos ejecutando es adquirir el equipo, gestionar el equipo y motivarlo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros aspectos influyen en el equipo? Influye la ubicación del equipo, las comunicaciones entre el equipo, la gestión, cómo ustedes como gerentes de proyecto, como directores de proyecto, gestionan todas esas personas. Recordemos que cada persona es un mundo, cada persona piensa diferente, esa persona tiene, se proyecta de una manera diferente, tiene un mindset diferente a cada uno de nosotros y nosotros como gerentes de proyecto estamos en la obligación de gestionar a cada uno de los miembros del equipo. Entonces, ¿cómo relacionamos esta parte con los riesgos, verdad? Cuando nosotros desarrollamos, cuando nosotros estamos ejecutando, esta parte de la planificación se debe pensar de antemano porque cuando los recursos no se planifican, esto puede traernos riesgos y nos puede traer riesgos que no teníamos contemplado en el inicio del proyecto y que pueden empezar a aparecer en la ejecución. Entonces, ejemplos de esto son los retrasos en la fabricación del producto porque no aseguramos equipos, materiales o personas en el momento adecuado. Como no priorizamos estos recursos al inicio, deterioramos la calidad del producto y a su vez, cuando no tenemos un equipo motivado, vamos a tener una alta rotación. Cuando me refiero a alta rotación del equipo, significa que las personas no se sienten a gusto y empiezan a salirse de nuestra organización y eso es un riesgo para nosotros como gerente de proyecto, se convierte en un riesgo para el plan de beneficios de la empresa porque tenés que traer personas nuevas para poder y enseñarles, explicarles en qué consiste el producto que estás realizando y ese es un tiempo que generalmente a veces no se contempla en las organizaciones y no se contempla dentro de la elaboración de los cronogramas. Entonces, continuando, como les comentaba, cuando nosotros planificamos los recursos, tenemos muchas maneras de planificar los recursos dependiendo del ciclo de vida que tengamos en el proyecto. Entonces, vamos a tener métodos para gestionar los recursos, ya sea, hay muchas modalidades de hacerlo. Tenemos gestión, la famosa gestión Lean, que ahorita está de moda, la fabricación justo a tiempo, el Kaizen, el mantenimiento productivo total y la teoría de las restricciones. Entonces, nosotros como gerentes de proyecto, desde el inicio del proyecto, desde antes de empezar la ejecución del proyecto, nosotros tenemos que visualizar cómo vamos a gestionar ese proyecto. Si vamos a gestionar este proyecto a través de Lean, que es la reducción de costos de los procesos eliminando desperdicio y los recursos innecesarios, o Just in Time o JIT, que es cuando nosotros tenemos una madurez como organización de que podemos gestionar la introducción de los materiales, de los recursos en el momento que se necesitan y de esta manera vamos a ahorrar costos. O el mindset de Kaizen, que son las mejoras continuas, pequeñas mejoras continuas a través del tiempo y que eso pues va a mejorar la productividad que nosotros tengamos dentro de nuestras organizaciones. Tenemos otros elementos como la inteligencia emocional, que es esta parte, además de que nosotros planificamos esto también tiene que ver con la parte con el área de conocimiento de integración, para que vayan viendo cómo esto se va anudando. Entonces, la inteligencia emocional, que no es más que las habilidades blandas que nosotros desarrollamos, o si no las tenemos, las desarrollamos con el tiempo, que simplemente consisten en cómo nos relacionamos con cada uno de nuestros colaboradores. Tenemos también los equipos autoorganizados, que generalmente estos funcionan a través de los enfoques ágiles, porque necesitamos producir valor
Entonces aquí ya entran un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Principalmente la inteligencia emocional y de la manera en cómo gestionamos los recursos. Asimismo, como sabrán, ¿verdad? Ahorita en tiempos de pandemia, tenemos los equipos virtuales. La tendencia en las organizaciones ha sido de crear equipos virtuales y que están distribuidos geográficamente en muchos sitios. Entonces, en este caso, la gestión de estos recursos funciona de manera diferente, y pues debemos de aprender a afrontar este nuevo concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener cuando tenemos equipos ágiles o nos encontramos trabajando dentro de entornos ágiles? Lo principal, colaboración. Debemos de colaborar entre nosotros mismos. Debemos de tener esa facilidad para podernos relacionar con otras personas que están en otro sitio, están deslocalizadas geográficamente, y que esto nos va pues a permitir poder llevar con éxito el proyecto, ¿verdad? Generalmente en los grupos virtuales, además de nuestros colaboradores propios, que en los que estamos acostumbrados a trabajar en oficina o en otro sitio, vamos a tener muchos especialistas, ¿verdad? En este particular, recuerden que los especialistas, esta parte de los especialistas se planifica en función del tiempo del especialista. Entonces, pues en este particular debemos de tomar en cuenta esa disponibilidad que tiene ese recurso en específico. Entonces, continuando, ¿qué herramientas vamos a utilizar para la planificación de los recursos? Ok, cuando nosotros planificamos los recursos, tenemos 3 herramientas específicas. Entre otras, vamos a siempre utilizar los diagramas jerárquicos, los diagramas matriciales y los documentos del proyecto. Otros documentos del proyecto que son salidas de otras áreas de conocimiento y que van a entrar al proceso de planificar los recursos. Dentro de los diagramas jerárquicos, generalmente vamos a encontrar las estructuras de desglose del trabajo que viene del área de conocimiento de alcance, la estructura de desglose de la organización, que esto viene de las generalidades del entorno en que trabajan las organizaciones, ¿verdad? Y la estructura de desglose de recursos, que es cuando relacionamos por categoría y por recursos donde vamos a utilizar. Dependiendo de cada una de las actividades que tengamos, así les vamos a ir asignando recursos. Entonces, cuando nosotros planifiquemos los recursos, generalmente debemos de planificar en función de 2 cosas. Debemos de planificar en función de una matriz RAM, que es Resource Assignment Matrix, que sería una matriz de asignaciones, ¿verdad? Y la RACI. La RACI es simplemente, es la traducción, son sus siglas, ¿verdad? Que es el responsable, a la persona que consultamos, a la persona que informamos y la persona encargada, ¿verdad? Ahorita adelante en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo funciona esto de la RAM y de la RACI, y a su vez nosotros vamos a encontrar diferentes niveles, ¿verdad? De la RAM y de la RACI. Lo vamos a encontrar a nivel local dentro de nuestra organización, y también lo vamos a encontrar a un nivel mucho mayor, que es cuando los proyectos se desarrollan a través de portafolio o programas. Entonces, el punto más alto en la jerarquía prepara, ¿verdad? A quién le toca qué cosa, a qué otras organizaciones le toca un producto en particular, ¿verdad? Entonces, dentro de los niveles más bajos de este tipo de matrices, de la RAM y de la RACI, lo que podemos encontrar generalmente es un manual de funciones del puesto. No sé, en la mayoría, al menos en la parte mía de construcción, en muy pocas ocasiones he visto este manual de funciones, y sin embargo en otras industrias que son más complejas, sí existen este tipo de manuales donde definen cada una de las funciones del puesto en particular, ¿verdad? Recordemos que ahorita que estamos conociendo el estándar, también estamos aprendiendo nuevas prácticas, y que lo ideal es que las empecemos a poner
en funcionamiento dentro de nuestras organizaciones. Entonces, esto era lo que les comentaba en la diapositiva anterior. La matriz, la RAM, ¿verdad? Que es la asignación de responsabilidades, asocia actividades con recursos, y la matriz RACI, que es la persona responsable, la persona encargada, la persona consultada y la persona informada. Entonces, dentro de esta matriz RACI, también igual asociamos actividades contra recursos y qué es lo que le toca hacer a cada uno de esos recursos. En la parte izquierda de la diapositiva tenemos este ejemplo, ¿verdad? De la EDT. Recuerden que antes de gestionar los recursos, debemos de planificar el alcance, debemos de gestionar el alcance. Cuando nosotros gestionamos el alcance, creamos la EDT, y esa EDT a su vez nos va a permitir visualizar los recursos que vamos a necesitar dentro de nuestro proyecto. William, te interrumpo un segundo. No sé si las preguntas las vas a ir contestando en la medida de que avanzas o al final. No lo dejamos claro eso al inicio. No. Lo que por supongo ahí. que hay, yo creo que sería conveniente al final, porque van a surgir consultas de los diferentes procesos. Ok. Y creo que deberíamos de dejarlo al final. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a obtener al final de planificar la gestión de los recursos? Vamos a obtener el plan de gestión de los recursos, que es la que nos va a contestar cómo vamos a incorporar los recursos, cómo los vamos a contratar, si es necesario tercerizarlo, cómo estimamos, cómo vamos a realizar la estimación de esos recursos. Y otro de los elementos, otra de las salidas principales que vamos a obtener es el acta de constitución del equipo. Entonces recordemos, ¿qué es lo que vamos a obtener al final en la planificación de los recursos? En el plan de gestión de los recursos, generalmente debe de responder a todas estas preguntas. ¿Cómo vamos a adquirir los recursos? ¿Cómo vamos a gestionar esos recursos? ¿Cómo vamos a liberar esos recursos? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de nuestros colaboradores? ¿Cuáles van a ser las capacidades tanto del recurso humano, tanto de herramientas y equipos, así como los paquetes de trabajo que se le van a asignar a cada uno de los recursos? Recordemos que cuando visualizamos esto del estándar, lo visualizamos en proyectos de una envergadura considerable, y puede ser que no solo tengamos un gerente o un director de proyecto, podemos tener varios directores de proyecto, y necesitamos asignarles a cada uno de esos directores los paquetes de trabajo. Asimismo, ¿verdad? En muchas industrias se planifica cómo se va a recompensar a los colaboradores, y una de las cosas importantes que yo considero más importantes en el plan de gestión de los recursos es cómo vamos a monitorear y controlar esos recursos durante la ejecución. Entonces, hasta este momento hemos visto planificar la gestión de los recursos, que es el fuerte de esta área de conocimiento, porque a partir de esta se desarrollan las demás. Entonces, vamos a continuar en el proceso de estimar los recursos de las actividades. Entonces, recordemos, siempre que pasemos a un proceso, ese proceso tiene entradas, tiene herramientas, tiene salida. En este caso, de estimar los recursos, ¿qué es lo que necesitamos para estimar los recursos? Necesitamos el plan de gestión de los recursos, que lo hicimos en el proceso anterior. La línea base del alcance, recordemos, la línea base del alcance consiste en el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. Necesitamos otras entradas que en este caso vienen del proceso de gestionar el tiempo, de gestionar el cronograma, como son los atributos de las actividades, la lista de las actividades, el registro de supuestos, la estimación de los costos, que esto viene
del área de conocimiento de costos, el calendario de recursos y el registro de los riesgos. Este calendario de los recursos viene del proceso anterior, que es planificar la gestión de los recursos. Y siempre que entremos a un proceso nuevo, siempre debemos de tomar en cuenta los factores ambientales de la empresa y los activos de proceso de la organización. Toda esta información la tomamos, le aplicamos las herramientas y vamos a obtener como salida los requisitos de los recursos, la base de las estimaciones, que traducido en otras palabras serían las memorias de cálculo que nosotros elaboramos a la hora de estimar los recursos, y la estructura de desglose de los recursos. Toda esta parte de estimar los recursos se va a transformar en actualizaciones a otros documentos del proyecto, y esto a su vez van a actualizar el plan del proyecto, ¿verdad? William, no sé si solo soy yo o no te escucho. No se le escucha. No se escucha, dice. No se escucha. Muchas gracias. Vamos a ver qué problema tiene. ¿Se escucha, Listo, ahora muchachos? sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, adelante, William. Ok, ay, está haciendo un poco de calor acá. Ok, entonces, cuando estimamos los recursos, ¿verdad? Recapitulando, estamos en el proceso de estimar los recursos, y cuando vamos a estimar los recursos, a veces nosotros consideramos en muchas ocasiones los recursos internos que tenemos, ¿verdad? Antes de exteriorizar o antes de tercerizar un trabajo, que ese trabajo va a requerir recursos, donde primero buscamos es a lo interno. Entonces, cuando nosotros buscamos a lo interno, eh, aparece este efecto halo, que es la tendencia a que nosotros creamos que porque una persona es buen técnico, es buen administrativo o dio buenos resultados durante la ejecución de un proyecto anterior, pensamos que esa persona va a tener buenas habilidades como director de proyecto, y no necesariamente eso va a suceder. Entonces, cuando analicemos los recursos internos que tenemos dentro de nuestras organizaciones, debemos de ser, en este particular, un poco verlo con qué es realmente lo que esa persona me puede aportar dentro de este proyecto, ¿verdad? Esa persona puede tener muchas habilidades, sin embargo, dentro de sus habilidades no están las habilidades de comunicación. Esa persona tiene poca inteligencia emocional, entre otros sinnúmero de factores que pueden hacer que nosotros creamos que esa persona va a ser funcional en un puesto de dirección o en un puesto de gerencia. Entonces, otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta son las expectativas que nosotros tengamos de los trabajos que son necesarios realizar. Entonces, cuando nosotros analicemos dentro de nuestra organización los recursos que tenemos disponibles, entonces debemos de pensar en que si los colaboradores que en ese momento tenemos van a poder cumplir la expectativa o van a estar a la altura de las expectativas del trabajo que se realiza. Entonces, ¿cómo estimamos los recursos? Entonces, podemos utilizar las estimaciones ascendentes, que no es más que dividir una actividad específica y dividirla en pequeños componentes. Una vez que esa actividad está
desglosada, está descompuesta en recursos humanos, en herramientas, equipos o materiales, empezamos a sumar hasta que obtenemos el costo total, ¿verdad? Entonces, tenemos la estimación análoga, que la estimación análoga es realmente, en este caso, es cuando tenemos un poco de prisa, ¿verdad? Y empezamos a relacionar, bueno, este proyecto se parece al proyecto tal, entonces como tiene condiciones parecidas, voy a aplicar esa misma estimación de recursos. Sin embargo, ¿verdad? Como la mayoría sabrán, la estimación análoga no tiene mucha precisión. Sí es rápida, pero no tiene mucha precisión. Y esta carencia de precisión puede al final incrementarnos riesgos, incrementarnos costos e incrementarnos gestión dentro de los interesados. También recordemos que tenemos la estimación paramétrica, que la estimación paramétrica es cuando ya tenemos una base estadística, ya nuestra organización tiene la suficiente madurez y recopila datos de otros trabajos, y en este caso la estimación de los recursos se analiza de manera estadística, utilizando diferentes tipos de ecuaciones que resultan del análisis de la información, y esto pues lo que hace es disminuir la incertidumbre en los cálculos. Entonces, ¿qué otras herramientas de análisis de datos utilizaríamos para analizar los recursos? En este caso, el análisis de alternativas y las decisiones de fabricar, alquilar o comprar recursos. Entonces, miren, esta parte entra en la gestión de los proyectos cuando estamos planificando y en ese momento miramos, ok, voy a hacer este trabajo me va a tardar tanto tiempo. Entonces, ¿qué sucede si yo, en vez de comprar el equipo que necesito, solamente lo alquilo? ¿O qué pasa si después de excedido cierto tiempo es más barato, es más económico para los proyectos comprar los equipos o adquirir el personal necesario que tercerizarlo con otra fuente, ¿verdad? Entonces, Disculpe, tengo una duda con respecto al efecto halo y la ¿sí? teoría de las expectativas. ¿Esto dónde entra? ¿En el análisis de datos? ¿Antes de la estimación cuantitativa? Ok, cuando nosotros, la estimación cuantitativa es lo que estamos haciendo en este momento, porque estamos estimando los recursos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como estrategia empresarial, vos lo puedes estar pensando en que mejor incorporo un miembro de mi equipo y lo convierto en director de proyecto, o me sirve mejor traer una persona de fuera. Entonces es ahí donde entra el efecto halo, porque empezamos a decir, ok, este colaborador tiene mucha experiencia, tiene muchas habilidades, entonces este señor va a ser un buen director de proyecto. Sin embargo, puede ser que esa persona carezca de otras aptitudes que a la larga te va a servir mejor traer una persona de fuera. No sé si quedó claro ahí ese concepto. Sí, gracias. Y lo mismo funciona lo de la teoría de las expectativas, ¿verdad? Porque como creamos un efecto halo, que asumimos que esa persona va a ser buena para la actividad de dirección de proyectos, entonces nos empezamos a crear expectativas del producto que esa persona va a entregar. Entonces, no necesariamente cuando ponemos en marcha los proyectos, estas expectativas son cumplidas. Y dentro de las expectativas está el efecto halo. Ok. Entonces, ¿qué obtenemos al final de estimar los recursos? Al final de estimar los recursos, lo que vamos a obtener es la estructura de desglose de los recursos y las salidas principales que vamos a obtener, ¿verdad? Son la estructura de desglose de los recursos y la base de las estimaciones. Entonces, ¿qué bases de las estimaciones? Se los dije hace unos pocos minutos atrás. Base de las estimaciones lo traducimos como memorias de cálculo. Definimos la actividad, supongamos, abrir y destronque, y esta actividad, estoy considerando 2 tractores, 5 ayudantes, un maestro de obra, un ingeniero, una cuadrilla de topografía,
y estas personas tienen un rendimiento de tanto, estos equipos tienen un rendimiento de tanto, y en función de esto, calculo la cantidad de los recursos que voy a necesitar. Y la estructura de desglose de los recursos, volvámonos a el área de conocimiento de alcance. Tenemos nuestra EDT. Entonces, lo que vamos a hacer es un switch, vamos a hacer un cambio y le vamos a asignar recursos a esa EDT. Entonces, ahí es donde implementamos esa estructura de desglose de los recursos. Para la actividad tal, necesito tales y tales equipos, necesito tales y tales personas, y así va bajando los niveles en la estructura de desglose de los recursos, y esto, al igual que la EDT, nos permite tener una imagen gráfica, poderle dar seguimiento a los recursos, ya sea el análisis de abajo hacia arriba, de manera ascendente o de manera descendente, para poder lograr el proyecto que está en el nivel 1, cuáles son los equipos, herramientas, materiales y personal que voy a necesitar. Entonces, estas son las dos salidas principales que vamos a obtener al final de estimar los recursos. La base de las estimaciones y la estructura de desglose de los recursos. Vamos a tener otra salida, como son los requisitos de los recursos, que cuando establecemos los requisitos de los recursos, para los que trabajan en proyectos, sean públicos o sean privados, los requisitos de los recursos generalmente vienen en los documentos base de licitación o en los términos de referencia. Y es ahí donde vamos a encontrar cuáles son los requisitos que el dueño te está pidiendo, la persona que te está contratando, que está buscando quién ejecute el trabajo o quién planifique el trabajo, necesita específicamente que se cumpla para esos requisitos. O sea, sí, o sea, en eso consiste los requisitos de los recursos. Es específicamente qué es lo que necesitas de cada uno de los recursos, sean humanos o físicos, para poder desarrollar esa actividad. Cuando hablamos de requisitos de los recursos, hablamos de capacidad, hablamos de capacitación, hablamos de experiencia, entre otros factores que son necesarios para que el recurso pueda desarrollar el trabajo. Ok, entonces hasta acá hemos visto en qué consiste el estimar los recursos, y estos son los dos procesos que están dentro de la planificación: planificar la gestión de los recursos y estimar los recursos de las actividades. Ahora, los tres procesos que vienen a continuación son los procesos de ejecución del proyecto, que lo vamos a ver ahorita en detalle. Entonces, adquirir los recursos. ¿En qué consiste adquirir los recursos? Básicamente, así como se llama el proceso, adquirir los recursos es obtener todos los recursos, sean humanos o sean físicos, que yo necesito para desarrollar mi proyecto. ¿Qué voy a necesitar para adquirir los recursos? Voy a necesitar el plan de gestión de los recursos, el plan de gestión de las adquisiciones. Miren cómo esto se empieza a interrelacionar con las otras áreas de conocimiento. ¿Por qué necesito el plan de gestión de las adquisiciones? Porque si en el momento en que yo estimé los recursos, determiné que yo necesitaba tercerizar un trabajo, entonces ese trabajo que necesito tercerizar va a ir a la parte de adquisiciones, donde yo establezco qué es lo que necesito para poder realizar mi trabajo, qué es lo que necesito tercerizar para desarrollar un producto específico de mi proyecto, y necesito la línea base de costos. Recuerden, la línea base de costos no es más que todos los costos del proyecto más las reservas de contingencia. Hasta ahí la línea base de los costos. Ahora, ¿qué otros documentos necesito? Necesito la salida de las otras áreas de conocimiento, como son el cronograma del proyecto, el calendario de recursos, los requisitos de los recursos que vienen del proceso anterior, los registros de los interesados, y siempre, siempre, siempre debo de tomar en cuenta todos mis factores ambientales y los activos de proceso de la organización. Agarro todas estas entradas, les aplico herramientas y empiezo a obtener salidas. ¿Cuáles son las principales salidas que voy a obtener de este proceso? Las solicitudes de cambio, las actualizaciones a los documentos del proyecto,
entre otras actualizaciones a otros documentos del proyecto que recuerden, son salidas de otras áreas de conocimiento. Cuando yo adquiero los recursos, puede ser que al adquirir esos recursos no se adapten, no se apeguen a lo que se planificó, entonces necesito actualizar otros componentes del proyecto, como son los costos y como son el cronograma, el tiempo, ¿verdad? Entre otras áreas de conocimiento que están involucradas. Ok, entonces, ¿qué técnicas y herramientas utilizo en este proyecto? Ok, o sea, tenemos factores internos, factores externos, así como también tenemos decisiones que vienen de un análisis de multicriterio, que en este particular, cuando ya empezamos a ejecutar el proyecto, ok, traemos nuestro plan, leemos el plan, ok, para desarrollar esta actividad, necesito tales y tales recursos, y pero en el momento, que recuerden que entre la planificación y la ejecución hay un tiempo, ¿verdad? En que empezás a ejecutar, y puede ser que durante ese tiempo salgan nuevos métodos, nuevos equipos. Entonces, analizo la información que ya tenía de la planificación contra la información que estoy ejecutando en el momento, hago un análisis de conveniencia y decido en función de esto. ¿Qué otras herramientas utilizo cuando adquiero los recursos? Tengo una asignación previa, ¿verdad? Puedo asignar previamente. Cuando planifico el proyecto, yo ya estoy pensando, voy a utilizar este recurso para tal actividad en tal tiempo del proyecto. También voy a negociar, voy a adquirir y voy a tener que trabajar con equipos virtuales, ¿verdad? Recordemos que esta cuestión de los equipos virtuales es lo que en este momento tenemos más auge, y dentro de esto, cuando adquirimos los recursos virtuales, debemos de tener en cuenta algunas ventajas y desventajas, ¿verdad? Tenemos como ventaja de que podemos obtener recursos muy bien calificados. Sin embargo, esa deslocalización nos va a complicar las comunicaciones, nos va a afectar también en tiempo, porque si no hacemos la gestión, no hacemos las coordinaciones necesarias, va a implicar un tiempo muerto, un tiempo perdido. Recordemos que también están todos los detalles de aspecto técnico en la cuestión de los equipos virtuales, la conexión a internet, la velocidad del internet, entre otros sinnúmero de factores que nos van a afectar pues en el desarrollo del proyecto. Ok, recordemos, ¿verdad? Que cuando adquirimos el proyecto, vamos a tener salidas. Recordemos que en todo proceso vamos a obtener salida. En este caso, de adquirir el equipo del proyecto, vamos a obtener las asignaciones de los recursos físicos, las asignaciones del equipo del proyecto. Cuando hablamos de equipo del proyecto, es todo el recurso humano. Vamos a obtener actualización al calendario de los recursos. Como ya hicimos, como estamos adquiriendo el equipo y puede ser que eso no se adapte al plan inicial que teníamos, vamos a tener solicitudes de cambio que tienen que pasar por el área por el proceso del control integrado de cambio, así como actualizaciones a otros documentos del proyecto. Entonces, dentro de adquirir el equipo del proyecto, como yo ya tengo una asignación de recursos físicos, a la vez obtengo un histograma de recursos. Recuerden que el histograma de recursos son diagramas de barras donde tenemos cada uno de los recursos, y la barra va aumentando en función del tiempo que tengamos asignado a ese recurso en específico. Ok, entonces, este es uno de los, a continuación, ¿verdad? Desarrollar el equipo del proyecto. Este es uno de los, creo yo, a título personal, que es uno de los factores, uno de los procesos más fuertes que tiene la dirección del proyecto, porque cuando desarrollamos el equipo del proyecto, nos referimos en este caso al recurso humano,
hay muchas condicionantes que tenemos en ese momento. Tu condición emocional, que si estás trabajando fuera de proyecto, fuera de tu familia. Entonces, este sinnúmero de factores propios de cada una de las personas, se hace a veces complicado el desarrollo de los proyectos. Recordemos, como en cualquier otro proceso, tenemos entrada, herramienta y salida. ¿Qué entradas necesitamos para desarrollar el equipo? Necesitamos el plan de gestión de los recursos, necesitamos el registro de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, las asignaciones del equipo del proyecto, el calendario de recursos y el acta de constitución del equipo. Siempre vamos a tener que tomar en cuenta los factores ambientales y los activos de proceso de la organización. Una vez que desarrollamos el equipo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Evaluaciones del desempeño, solicitudes de cambio y actualizaciones a los diferentes planes o documentos que tengamos en el proyecto. Entonces, ¿qué técnicas y herramientas vamos a utilizar en este caso? La coubicación, que es en este caso cuando trabajamos todos dentro de la misma oficina, dentro del mismo sitio geográfico, los equipos virtuales, cuando tenemos que trabajar obligatoriamente con recursos de muchos que están ubicados en diferentes lugares, y las tecnologías de comunicación, ¿verdad? En este caso, todas las herramientas, todas las TICs que tenemos a disposición, correo electrónico, la computadora, el teléfono celular con las múltiples aplicaciones que tenemos para comunicarlos. Y asimismo, dentro de las herramientas que vamos a necesitar para desarrollar el equipo, va a estar la gestión de los conflictos, influenciar para cada uno de los colaboradores que tengamos y motivarlos constantemente a que seamos mejores colaboradores, mejores personas, y es un proceso continuo que debemos de aplicar estas herramientas, ¿verdad? Estas habilidades interpersonales. Ok, en este particular, en desarrollar el equipo del proyecto, tenemos el ciclo de Tuckman, que habla acerca de cómo el equipo de proyecto, cuando recuerden que cuando hablo equipo del proyecto es a todo el recurso humano, cómo este personal, cómo estas personas empiezan a interactuar. Entonces, ¿en qué consiste el desarrollo del equipo a través de la teoría de Tuckman? En que el equipo de proyecto lo formás, elegís a la gente, contratás a la gente. Sin embargo, una vez que todas esas personas empiezan a trabajar, hay un proceso de turbulencia, porque cada quien hace las cosas de una manera, cada quien tiene una forma de ver el trabajo diferente, y una vez que toda esta turbulencia pasa, toda esta interacción de opiniones, de modos de trabajo pasa, entonces pasamos a un proceso de normalización, que es cuando ya el equipo se conoce entre ellos y una vez normalizado ese equipo, ya todo el mundo se conoce, ya todo el mundo sabe cómo trabaja cada quien, entonces empezamos a obtener producto, empezamos a obtener valor de ese equipo de trabajo. Y es ahí cuando ya entramos a una etapa de desempeño. Una vez que todo el trabajo del proyecto se ha realizado, todo el proyecto ha llegado a una parte en que ya todos los productos han sido entregados, el objetivo del proyecto se ha cumplido, simplemente el equipo se disuelve, pues el equipo ya, cada quien se terminó el proyecto, todo el mundo pues se integra nuevamente a las responsabilidades que ya tenía anteriormente. Entonces, recordemos que dentro de la gerencia de proyectos, cuando hablamos de desarrollar el equipo, quienes desarrollamos el equipo somos nosotros como gerentes de proyecto, y todos y cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de gestionar al equipo. Entonces, como líderes que somos, tenemos muchas maneras de dirigir. Podemos ser de carácter directivo, que es el de ordenar.
podemos ser también de carácter de coach como entrenador, ¿verdad? Que aconsejamos cómo se pueden realizar los trabajos, como un facilitador que únicamente le proporciona a tu equipo de trabajo las herramientas, los materiales necesarios para que ellos puedan desarrollar sus funciones o los productos que están elaborando. Podemos también delegar, ya un proceso delegativo cuando nuestras obligaciones son muchas y tenemos mucho trabajo, entonces empezamos a delegar y disoluto, que es pues duro, tajante. Ok, entonces, dentro de este proceso de desarrollar el equipo del proyecto, vamos a poder realizar evaluaciones individuales, ¿verdad? Estas evaluaciones pueden tener muchos formatos. Podemos tener encuestas de actitud, evaluaciones específicas o focalizadas, que en este particular sería la implementación de algún tipo de examen teórico o alguna prueba de actitud en cuestiones informáticas o en entrevistas estructuradas, pruebas de habilidad, o haciendo un grupo focal, ¿verdad? Reunir a todo el equipo de trabajo y hacer pues ahí una interacción, ¿verdad? Cuando desarrollamos el equipo e implementamos estas herramientas, nos vamos a encontrar con un montón de cosas. Vamos a encontrar problemas o vamos a detectar problemas que nosotros considerábamos que no existían. Vamos a descubrir polémicas y vamos a tener que manejar, vamos a tener que gestionar esto, y es ahí donde van a entrar tus habilidades interpersonales para poder llegar a buen término en todas estas cosas que van a surgir. Entonces, ¿qué salidas vamos a obtener del proceso de desarrollar el equipo del proyecto? La principal salida que vamos a obtener en este proceso van a ser las evaluaciones de desempeño del equipo, ¿verdad? Que no son más que informes con las competencias adquiridas por los trabajadores y la efectividad del trabajo en equipo. Con esto lo que vamos a obtener son, nos vamos a dar cuenta quién realmente está rindiendo, quién realmente no está haciendo el trabajo de la manera adecuada, o a qué colaborador o qué recurso humano es necesario capacitarlo y desarrollar sus habilidades técnicas o interpersonales. Entonces, esta es la salida principal del proceso de desarrollar el equipo del proyecto, las evaluaciones del desempeño. Entonces, una vez que desarrollamos el equipo, también tenemos que dirigirlo. Cuando dirigimos el proyecto, cuando dirigimos al equipo del proyecto, recuérdese, ¿verdad? Que cuando nos referimos a equipo de proyecto, nos referimos al recurso humano. Y aquí vamos a necesitar el plan de gestión de los recursos, vamos a necesitar el registro de incidentes, las lecciones aprendidas, las asignaciones del equipo del proyecto, el acta de constitución del equipo, los informes de desempeño del trabajo que vienen del proceso anterior y las evaluaciones del desempeño del equipo que también vienen del proceso anterior. Como salida vamos a obtener solicitudes de cambio y actualizaciones a la línea base de los costos, la línea base del cronograma y el plan de gestión de los recursos si es necesario. Como resultado de cualquier proceso siempre vamos a obtener las lecciones aprendidas, porque al desarrollar cualquier proceso, cualquier plan de gestión, nos vamos a dar cuenta que son necesarias actualizaciones a los documentos que estamos o a los planes que estamos implementando. Entonces, dentro de dirigir el equipo, nos vamos a encontrar con una diversidad de teorías, ¿verdad? Porque cuando dirigimos el proyecto, lo que estamos desarrollando, lo que estamos implementando son todas nuestras habilidades blandas, nuestra capacidad de comunicación, y para poder tener o dirigir efectivamente a nuestro equipo, vamos a tener que en algún momento implementar teorías motivacionales, ¿verdad?
dentro de las cuales vamos a encontrar la teoría de Maslow, las teorías de McGregor, la teoría de motivación de la higiene, que esta es una de las que más me gustan, porque es esta teoría de motivación de higiene consiste en que cuando nosotros tenemos un sitio de trabajo que está limpio, que está ordenado, que huele bien, entonces nos hace sentir bien y eso a su vez nos hace producir más, ¿verdad? Que esta es una parte de la cuestión de que cuando un colaborador está alegre, un colaborador está bien motivado, es más productivo. Tenemos otras teorías, ¿verdad? La teoría de Uchi-Zeta, las teorías de necesidades, las teorías de expectativa, entre otras, ¿verdad? Todas tienen un ámbito diferente de aplicación. Nosotros debemos de tener esa capacidad de poder determinar cuál va a ser la teoría que vamos a implementar. Recuerden que todos los proyectos son diferentes, todos los recursos humanos que tengamos son diferentes a través del tiempo, desarrollan nuevas aptitudes, desarrollan nuevas actitudes, desarrollan nuevos conocimientos, desarrollan nuevas habilidades y en el transcurso del tiempo debemos de aprender a gestionarla. Entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué otras herramientas necesitamos implementar para obtener resultados en el proceso de dirigir al equipo? Necesitamos siempre habilidades interpersonales o habilidades blandas, ¿verdad? Y a su vez, cuando dirigimos el equipo, generalmente lo que vamos a encontrar son problemas entre las personas. Recordemos que cuando desarrollamos el equipo, tenemos un proceso ahí de adaptación, un proceso de turbulencia. Entonces, es en esta parte donde vamos a disponer de muchas maneras para gestionar los conflictos. Entonces, dentro de estas maneras para gestionar los conflictos, podemos forzar, podemos adaptarnos a las situaciones, podemos simplemente eludir el problema, podemos tratar de ser conciliadores, podemos tratar también de confrontar directamente el problema entre los colaboradores o servir de colaborador para tratar de llegar a un punto intermedio donde todas las partes ganen. No siempre va a ser posible colaborar con todos, no siempre vamos a poder obtener resultados colaborando con uno o más miembros de nuestro equipo y vamos a, pues, en ese caso, tener que implementar, pues, otro estilo para gestionar los conflictos, ¿verdad? Ya sea forzando, eludiendo o consensuando, pues, o tratar de ser conciliador. Entonces, en esta parte de dirigir el equipo, que es cuando nosotros empezamos a integrar todas las áreas de conocimiento y todas nuestras habilidades interpersonales, entonces ya después de muchos proyectos, de implementar muchos proyectos como tal, la principal fuente de los conflictos siempre va a ser el cronograma. Recuerden que el tiempo es uno de los elementos principales que tenemos y debemos de tratar eh, tratar de anudar tanto las cuestiones del trabajo como nuestras cuestiones personales en esta área de conocimiento, ¿verdad? Y en este particular, en los proyectos, el cronograma es una de las principales fuentes de conflicto, las prioridades del proyecto, los recursos que tenés disponibles en ese momento en que estás ejecutando el proyecto, las opiniones técnicas que pueden surgir de cualquier interesado, los procedimientos administrativos que se tengan a lo interno, ¿verdad? Esto funciona como un factor ambiental interno de la empresa, los costos que tenemos asignados para desarrollar las actividades y a su vez nuestra propia personalidad. Entonces, recordemos, en su momento cuando empecemos a trabajar o en este momento que estamos trabajando en proyectos o cuando tengamos proyectos nuevos, debemos de, al identificar a los interesados, nos vamos a dar cuenta de que nuestros superiores o nosotros mismos tenemos diferentes estilos de gestión
donde podemos ser autoritarios, combativos, conciliatorios, disruptivos, podemos ser personas muy éticas, podemos servir de facilitadores o simplemente causar intimidación, forzamos las decisiones, podemos ser intimidantes, judiciales o promocionales, ¿verdad? Que hay algunos de estos estilos de gestión que no son convenientes, pero como es una cuestión de cada quien, entonces es una cuestión que tenemos que percibirla y darnos cuenta en el momento o cuando empezamos a trabajar en un proyecto de qué manera queremos gestionar, de qué manera queremos, cuál va a ser el estilo de director que vamos a tener. Entonces, dentro de las herramientas más importantes que tengamos en el proceso de dirigir el equipo, es la capacidad que tengamos para influir, y como líderes nos vamos a ver pues en muchas situaciones, y dependiendo de la situación en que nos encontremos, vamos a tener que decidir de qué tipo, qué estilo de liderazgo vamos a implementar, pues. Entonces, ¿qué vamos a obtener al final del proceso de dirigir al equipo? Lo principal que vamos a obtener son solicitudes de cambio. ¿Por qué vamos a obtener solicitudes de cambio? Porque en el transcurso de la ejecución de los trabajos nos vamos a dar cuenta de que en una actividad se estimaron demasiados recursos más recursos de lo necesario, o en una actividad se subestimó el alcance de esa actividad y realmente se necesitaron más recursos. Entonces, todo ese tipo de factores, todos esos atenuantes que vamos a tener en el proyecto van a entrar en el proceso, en el control integrado de cambio, y vamos a actualizar los documentos del proyecto, ¿verdad? Ok, entonces al final de la gestión de los recursos, ¿qué es lo que una vez que empecemos que planifiquemos, una vez que empecemos a implementar el proyecto, qué es lo que necesitamos al final? Una vez que ya estamos corriendo en el proyecto, lo que necesitamos es controlar los recursos. Y es aquí, en este proceso, donde vamos a necesitar la entrada de mucha documentación, dentro de la cual vamos a encontrar siempre el plan de gestión de los recursos, el registro de incidentes, las lecciones aprendidas, la asignación de los recursos, el cronograma del proyecto, la estructura de desglose de los recursos, que es donde nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los recursos necesarios para las actividades, el registro, ¿verdad?, de riesgo, y los requisitos de los recursos que necesitamos. Vamos a necesitar los datos de desempeño del trabajo, vamos a necesitar acuerdos, entiéndase acuerdos como contrato o interrelación con otras organizaciones, ¿verdad? Y siempre los factores ambientales de la empresa, así como los activos de procesos de la organización. Agarramos todo esto, le aplicamos nuestras herramientas, y ¿qué vamos a obtener al final? Información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. Entonces, ¿qué necesitamos para controlar los recursos? Durante la ejecución de los trabajos nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no funcionan, nos vamos a ir dando cuenta de que tal vez en su momento el plan que se realizó no está siendo de acorde a la situación real. Entonces vamos a tener que realizar análisis de alternativas, análisis de costo-beneficio, vamos a tener que realizar revisiones del desempeño, y vamos a tener siempre que realizar un análisis de tendencia, ¿verdad? Entiéndase que el análisis de tendencia, como toda la información estadística que vamos recogiendo en el proyecto, y que nos va a ayudar a tomar decisiones en el futuro. Entonces, recordemos que controlar los recursos también nos encontramos en las situaciones de que vamos a tener problemas, ¿verdad? Todo proyecto es diferente y cada proyecto tiene una situación particular, y que durante su ejecución o durante su planificación nos vamos a encontrar con problemas. ¿Cómo resolvemos estos problemas? El ideal es que identifiquemos el problema, que definamos el problema realmente, cuál es el problema que nos está afectando, que investiguemos el problema, que analicemos el problema, y en función de eso, una vez recopilada toda esa información, que resolvamos el problema
Y esta es una cuestión que generalmente a veces no hacemos en los proyectos, que es comprobar que si la solución adoptada nos sirve y está generando valor. Entonces, ¿qué otras habilidades necesitamos como gerentes de proyectos para poder controlar los recursos? Negociar e influir. ¿Cómo aplicamos la negociación? Pues cuando nos encontramos, por ejemplo, con una empresa que en algún momento nosotros planificamos el alquiler de un equipo y la empresa en ese momento tiene alguna dificultad o te está dando más caro de lo que habías planificado, entonces pues entras en una etapa de negociación y a la misma vez de influencia. Generalmente esta parte de la influencia la utilizamos con otros colaboradores, con otros directores de proyecto, ¿verdad? De los cuales necesitamos recursos que ellos están utilizando. Entonces entra en una cuestión pues que tenemos que implementar todas nuestras habilidades blandas, todas nuestras capacidades de interrelacionarnos para poder obtener esos recursos que necesitamos para poder ejecutar las actividades del proyecto. Entonces, ¿qué obtenemos al final del proceso de controlar los recursos? Vamos a encontrarnos con las solicitudes de cambio. Como estamos controlando, como estamos haciendo monitoreo y control, nos estamos dando cuenta de qué sí está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Nos damos cuenta de eso cuando empezamos a validar tanto resultados como los productos obtenidos. Y esto a su vez, estas salidas de cambio tienen que pasar por el control integrado de cambio en el área de conocimiento de integración para poder ser implementados en el proyecto. Entonces, en resumidas, ¿en qué consiste la gestión de los recursos? Pues los planificamos, estimamos los recursos, una vez que ya los tenemos planificados y los tenemos estimados, los tenemos calculados, adquirimos esos recursos para el proyecto y una vez adquiridos esos recursos, desarrollamos el equipo, dirigimos el equipo y controlamos nuestros recursos. Entonces, esto ha sido toda la presentación de gestión de los recursos para el proyecto y pues les voy a dar el micrófono, voy a ceder el micrófono para que se realicen las preguntas. Tengo entendido que hay varias ya. Muchas gracias, William. Muchas gracias por el aporte y por el apoyo. Sí, ahí tenemos en el chat algunas preguntas. No sé si las quieren hacer personalmente o las leemos por acá. De Janet Aria hay varias preguntitas, así que te doy la palabra, Janet, para que, no sé si ya se te aclaró alguna de ellas, pues que hagas las preguntas que tengas pendientes todavía. Sí, una de ellas está relacionada con la herramienta OBS que se utiliza en el proceso de planificación de gestión de recursos, que si nos podría explicar un poquito más al respecto. Ok, OBS, recordemos que la sigla OBS es Organization Breakdown Structure, que serían, esto lo miramos al inicio en las generalidades del PMI, cómo trabajan las organizaciones. En esta presentación no, pero sí, yo creo que tengo algo por acá. Acá. Recordemos que las empresas, que nuestras organizaciones trabajan de diferentes maneras. Estas empresas pueden trabajar con diferentes estructuras de organización. Pueden estar orientadas a proyectos, pueden ser funcionales y pueden ser matriciales. Entonces, cuando nos referimos a que tenemos que tomar en cuenta la parte de la OBS, nos referimos a esto que estamos viendo en pantalla. Cómo se organiza nuestra organización. Entonces, cuando nosotros, esto tiene que ver bastante en la parte de estimar los recursos, porque como yo tengo una estructura funcional, ¿verdad? La estructura funcional, recordemos que tenemos diferentes áreas dentro de la empresa. Tenemos una área de ingeniería, una área de marketing y una área de producción. Entonces, como yo estoy estimando mis recursos, los recursos que yo necesito para desarrollar ese proyecto, entonces yo tengo que ver
¿Cómo está organizada mi empresa? Ok, tengo 3 gerencias. Entonces, en la gerencia de ingeniería tengo el recurso que necesito para este proyecto y lo voy rastreando. Ese es el objetivo de la OBS. Recordemos, OBS, traducido literalmente, es el esquema de organización de nuestro esquema de organización, ¿verdad? Entonces, lo que hago con la OBS es rastrear el recurso. No sé si se comprende esta parte. Lo que hago es rastrear el recurso. Este señor que yo necesito, que tiene estos conocimientos, estas habilidades, está en el área de ingeniería, pero yo necesito jalarlo para mi proyecto. Entonces es aquí donde yo rastreo, el ingeniero tal que sabe de programación con C++, está en tal área. Entonces necesito jalarlo. Y el organigrama lo que me va a servir es para determinar cuál va a ser la comunicación que tengo que tener con su jefe inmediato o con el jefe de esa área para poder adquirir ese recurso. ¿Lo expliqué bien o no fui lo suficientemente claro? Sí, solamente me queda una duda, sí. En, pones, o sea, está bien, pones el recurso, ¿verdad? Del departamento del cual yo lo voy a necesitar, pero también pones, digamos, es una pregunta, ¿verdad? Que si pones la actividad en la que va a estar del proyecto. Sí, recordemos que cuando definimos el alcance, recordemos que la línea base del alcance es el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. Entonces, en el diccionario de la EDT, además de toda la parte de cronograma, que la precedencia, las sucesoras y todo eso, yo también en el diccionario de la EDT, yo ya empiezo a estimar cuáles son los recursos que yo voy a necesitar. No, pero mi pregunta es si en esta herramienta, en este instrumento de la OBS, van la actividad. No. Esa es la pregunta. No, eso lo hacemos recordemos que en planificar la gestión de los recursos, ahí al final obtenemos obtenemos al final el plan no, entonces no es aquí en estimar los recursos, que vamos a obtener la matriz de desglose de los recursos. Son dos cosas diferentes. En la OBS no vamos a indicar recursos. En la OBS lo único que hacemos es rastrear el recurso y definir la comunicación que vamos a tener para poder adquirir ese recurso. Y cuando planificamos los recursos es donde creamos la estructura desglosada de los recursos, o RBS, Resource Breakdown Structure. Ok, Janet, no sé si tenés otras consultas o le damos paso también a Karina Cruz, que había hecho ahí algunas consultas sobre el mejor estilo de liderazgo. Puede hacerlo personalmente, la consulta. Bueno, sí, está bien. Tenía yo otras, pero no sé pues si hay tiempo. Adelante, adelante. Sí, en el acta de constitución del equipo, bueno, yo leí en el PMBOK lo que pues puede contener, ¿verdad? El acta de constitución del equipo. Pero me preguntaba yo si adicional a lo que dice el PMBOK, podrían ir los nombres de las personas que forman parte del equipo y sus roles. Estamos hablando El acta de constitución. Miren, en esa parte, yo, ¿verdad?
Eso es lo que yo creo, ¿verdad? No es conveniente, porque cuando nosotros, lo que nosotros hacemos con eso es planificar. Cuando nosotros establecemos el acta de constitución del equipo, nosotros lo que dejamos definido es, voy a utilizar tanto, voy a necesitar tantos equipos y esto. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a personalizarlo, puede ser que al momento de la ejecución esos recursos ya no estén. Entonces es mejor, pienso yo, ¿verdad? Que es mejor asignarlo tácitamente. Por ejemplo, en mi caso en construcción, ¿verdad? Albañil 1, albañil 2, o maestro de obra 1, o gerente de proyecto 1, ingeniero residente 1, y así sucesivamente. Y en su momento, cuando yo adquiero el equipo, cuando ya estoy ejecutando, sí, ya le pongo un nombre. Entonces, igual va a pasar para la RACI y para la RAM, que en vez de ponerle, lo que pasa es que recordemos que el estándar está enfocado a las personas, está enfocado al equipo. Sin embargo, esta asignación desde el inicio va a ser un poco complicado, porque puede ser que cuando vos estés planificando tengas estos 3 recursos, pero cuando empeces a ejecutarlo, puede ser que ya no los tengas. Entonces, pienso yo que en ese particular no es conveniente en el acta de constitución del equipo asignarle nombre, porque cuando le asignas nombre, vas a tener que hacer, o sea, lo que te estoy preparando es para el futuro, que cuando ya empeces a ejecutar, va a haber muchas cosas que actualizar. Ok, Sí. te- Sí, bueno, ya que está en esa lámina, yo ahí tenía la consulta sobre la matriz RACE, el Ujú. término Kenpur, que Es que sí, ahí se forma hay hay una cuestión ahí que no está como bien traducida. La R es la persona que hace el trabajo y la A es el encargado del trabajo. O sea, sería como tu jefe inmediato, pues algo así. Y pues consultado e informado, pues a quién le consulto y a quién le informo, pues. Pero esa es la diferencia. Responsable es el que hace el trabajo. Y la A de accountable, algo así, ¿verdad? Es el encargado como tal. ok. Y como, bueno, ya mi última pregunta para no quitar más tiempo. Usted habló del proceso estimar los recursos de las actividades, que creo que Sí, también es parte de la planificación, ¿verdad? sí. Ahí se tenía como, mostró el diagrama que se tenía como salida el atributo de la actividad, que venía como parte de la actualización de los documentos del proyecto. Entonces, quería que me ampliara qué podría ser un atributo de la actividad. El atributo, cuando hablamos de atributo de la actividad, estamos hablando en qué consiste esa actividad. Supongamos, finalizar una pared. Entonces, ¿cuál es el atributo de finalizar la construcción de esa pared? Que tiene que estar construida con bloques, con mampostería reforzada, la tengo que repellar y la tengo que afinar. Y ahora viene lo específico. Tengo que construirlo con bloque de la marca tal, de la resistencia tal, comprado en tal sitio. El acero, el atributo de ese acero tiene que ser resistente, tiene que cumplir con ASTM tal, con una resistencia a la fluencia de tanto. El relleno, perdón, el repello tiene que ser con una relación 1, 2, 3 o 1, 6, perdón, 1, 6 o 1, 4. Y el fino tiene que ser con, hay unos materiales especiales, o sea, con el material tal, así de específico. En eso consiste el atributo de la actividad. Es describir precisamente qué es lo que querés obtener de esa actividad y en función de eso vas a determinar cuáles son los recursos que necesitas y a su vez vas a determinar cuánto te va a costar.
Gracias, Williams. Solo voy a Gracias. leer las dos preguntas que teníamos de Karina. Ella preguntaba cuál era el mejor estilo de liderazgo y la otra se refiere a, en el análisis de tendencias se utilizan los índices de desempeño del cronograma. Que si se utilizan los índices de desempeño del cronograma. Ok, para la primera, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Recordemos que todos somos diferentes y sin embargo yo creo que la mejor es la colaborativa, porque tratas pues de llegar a un término medio, pues, aunque es algo complicado porque tratar con las personas es un, es una ciencia, pues, es algo que eso va a depender de nuestras propias aptitudes, pues, entonces, el estilo de liderazgo va a ir variando, no vas a tener un estilo de liderazgo único para el proyecto. En algunos momentos vas a forzar las decisiones, en algún momento vas a tener un estilo de liderazgo directivo, esto se hace así y ya, ahí murió. En otras ocasiones, vas a tener un estilo de liderazgo más suave, vas a pedir opiniones, entre otros, con tus colaboradores. Y así, pues, no hay un estilo de liderazgo único, pues, y eso lo vas a ir definiendo vos en el transcurso del proyecto, ¿verdad? Y en general, vos vas a tener tu carácter, pues, a cómo es tu carácter, ¿verdad? Entonces, y ahí, pues, hay que irlo manejando, gestionando, porque se vuelve algo, pues, complicado, pues, en el transcurso del tiempo. Y con respecto al análisis de tendencia, mm, las- cuando hablamos de análisis de tendencia, lo que estás haciendo es realizando un análisis estadístico. Recordemos que donde utilizamos el análisis de tendencia en la parte de monitoreo y control, y eso viene de los datos de desempeño que obtenemos al realizar las actividades o de ejecutar los trabajos. Entonces, específico así, de índices de desempeño del cronograma, recordemos que los índices de desempeño del cronograma los miramos en función de costo, porque se analizan en función de costo. El SPI, el otro, tendencia a terminar, todo eso lo miramos en función de costo. Entonces, cuando lo miramos en función de recursos, lo que debemos de hacer es recoger una base de análisis para poder hacer un análisis estadístico y empezar a tomar decisiones basadas en eso. El análisis de tendencia utilizando valor ganado es algo estrictamente de costos, pues, de costos y de cronograma. Si lo querés ver como recurso, vas a tener que crear una base de datos, recoger información de los trabajos que estás haciendo y en función de eso empezar a analizarlo y empezar a decidir. Excelente, muchas gracias. No sé si tenemos otras consultas o podemos ir cerrando. Bueno, por parte del capítulo PMI Nicaragua, en nombre del presidente Walter Campos, que hoy no nos pudo acompañar, pues les agradecemos su participación. Muchas gracias, William, por estar siempre disponible para hacernos estas presentaciones. Y bueno, cualquier consulta pueden escribirnos bueno, pueden chatearnos. Por acá les vamos a dejar en el chat los números de teléfono a los que nos pueden chatear si requieren algún tipo de apoyo, con todo gusto. William. Pues placer haber compartido con ustedes y veremos en en la próxima ocasión nos miramos. Bueno, buenas noches a todos. Un placer.
Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Placer.